Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Hoy quiero explicarles una guía para principiantes acerca del modo edición. El modo edición es un tipo de característica que tiene Heyday en el cual nosotros vamos a poder adornar y modificar y mover todos los elementos de nuestra granja como nosotros queremos. Entonces quiero explicarles cómo utilizar todos los botones para que ustedes se vuelvan unos expertos en el tema. Así que comencemos. Bueno, comenzando entonces, nuestro modo edición se va a desbloquear en el nivel 23. Este modo de edición te va a ayudar a cambiar el diseño actual de tu granja y crear unos nuevos. E incluso te va a ayudar a tener un diseño para cada mes o para cada ocasión importante de tu granja. Como por ejemplo, tener diseños de Navidad, tener un diseño de Halloween, tener un diseño de primavera, tener un diseño de invierno, y esto va a hacer que tú puedas cambiar en cada fecha especial tu diseño sin necesidad de que te tome más tiempo hacer los diseños porque ya los tienes guardados. Esto que les voy a explicar también pueden hacerlo con sus pueblos. Cuando les desbloqueen su pueblo en el nivel 34, ustedes también van a poder jugar y modificar su pueblo como ustedes quieran, las veces que quieran y con todas las características que están viendo aquí en este modo de edición de la granja. Por lo pronto voy a explicarles únicamente lo de la granja y ya ustedes cuando ingresen al pueblo verán que es exactamente igual. Inicialmente, entonces, para poder empezar a editar tu granja, solo debes presionar en el símbolo del cuadrado con las flechas que están viendo ahí que les estoy mostrando. Aparece en la parte inferior derecha de sus pantallas. Ustedes solo van a presionar ese símbolo ahí y luego les va a aparecer esta pantalla. Esta pantalla te está mostrando los diseños de la granja. Como ustedes van a recibir esto en el nivel 34, van a recibir el diseño 1 y el diseño 2. Te van a dar un diseño gratuito para que tú puedas disfrutar las características de estos diseños y guardarlos a tu antojo. Luego, entonces, si tú quieres tener más espacios, lo único que debes hacer es comprar más espacios, que nuestro primer espacio cuesta 20 diamantes, nuestro segundo espacio cuesta 40 y nuestro tercer espacio cuesta 80 diamantes. Hasta esos espacios puedes tener. Aquí les estoy mostrando entonces la pantalla, los diseños de su granja. El diseño 1 y el 2 son gratuitos. Si quieren salirse del modo edición, simplemente deben tocar la X para salir y volver a su granja. Y si ustedes quieren comprar más diseños, simplemente le dan en el más de los 20 diamantes doble vez y les saldrá un tercer diseño. Si quieren empezar a editar su granja, simplemente escojan el diseño 1 o el diseño 2 y si tienen más espacios ya comprados, escojan el diseño que ustedes quieren modificar. Si ustedes no tienen ningún diseño extra, simplemente escojan un espacio, el que esté vacío, y señálenlo. Ahí entonces en los bordes de los lados verán que se pone un borde blanco. Eso quiere decir que escogieron el diseño, en este caso el diseño número 2, y luego denle clic en editar diseño. Una vez ustedes dan clic en editar diseño, la granja les va a mostrar la forma de edición, pero sin ningún elemento de la granja, como si ustedes hubieran empezado
un juego nuevo sin absolutamente nada. Verás toda la extensión que tienes en tu granja libre y solo habrán dos elementos. El primero, que es la Casa Blanca, y el segundo es el tablero de los camiones. Esos son elementos que tú jamás podrás mover de ningún lugar. Siempre van a estar ahí, la Casa Blanca siempre va a estar ahí. Por lo pronto, entonces, ustedes simplemente la van a ver como forma borrosita y no van a poderla mover de su lugar. Sin embargo, el resto de espacio que ustedes ven desocupado, ustedes pueden usarlo a su antojo. En caso de que ustedes escojan un diseño que ya está iniciado por ustedes o que ya le hayan hecho algún tipo de modificación, la verán simplemente la granja con todas sus cosas, sus máquinas, sus parcelas, todo puesto, o lo que hayan puesto en él, y solo verán como si su granja estuviera desocupada de visitantes, de animales o de productos, y allí ustedes podrán o recoger todo y volver a empezar o continuar con su diseño. No hay ningún inconveniente ahí en ese lado. Una de las partes más importantes del modo edición y una de las partes con las cuales ustedes se van a sentir que el modo de edición es la mejor forma de decorar su granja es conociendo a los botones. Estos botones que les estoy mostrando aquí hay de varias clases y poco a poco iremos hablando de cada uno de ellos. En el centro que les estoy mostrando hay uno que se llama modo de almacenaje no. Ese modo de almacenaje, cuando está prendido, les dirá el botón sí prendido, y ese les hará lo siguiente. Ustedes, si quieren colocar pisos o quieren colocar elementos que vienen muchas, por ejemplo las parcelas, los árboles y esas cosas, si ustedes quieren recoger todo eso, simplemente prenden el botón de almacenaje y le pican a todas las cosas que ustedes quieren levantar de ese diseño que no les gusta. Esto lo utilizan en elementos que quieren levantar pocos elementos. Por ejemplo, la máquina de sopas no les gustó, o quieren levantar 4 o 5 pisos que hay, cementos, o quieren levantar, por ejemplo, algunas parcelas para darle algún tipo de forma. Ese botón les va a servir para eso. Cuando el botón de almacenaje esté en no, significa que ese botón está apagado y no guardará los elementos al almacenaje. El siguiente es el chulito verde que estamos viendo ahí, que es un botón para guardar los cambios realizados en el modo edición. La X es cuando ustedes quieren perder todos los cambios realizados, quieren salirse de ahí y no guardar. Denle a la X, simplemente se saldrá sin guardar ningún tipo de cambios. Hay otros botones en la parte derecha, que es una cajita con una flecha adentro y una cajita con una flecha afuera. La caja con la flecha adentro es para que ustedes puedan ingresar los elementos en el almacenaje. Esto lo va a ingresar de manera colectiva, es decir, van a salir unos botones que ahora más adelante les explicaré cuáles, e inmediatamente toda la parte que está en su diseño, en la parte de afuera ya puesta, se va a meter. Esto es ideal para que ustedes, por ejemplo, si quieren recoger todas las parcelas o todas las máquinas o todos los alimentos o todos los animales o todos los elementos de decoración, lo pueden hacer de un solo clic, en lugar de utilizar el modo de almacenaje y darle 300 clics para subir sus 300 parcelas o subir sus 300 suelos. Por otra parte, el botón que tiene la caja y la flecha hacia afuera significa que es para que tú presiones y coloques los elementos que quieras poner, ya sea los elementos que son de decoraciones o los elementos que son fijos y que son obligatorios para que coloques en tu diseño. También se dividen en algunas partes que ahora más adelante les contaré en cuáles.
Nuestro último símbolo a mostrar es esta escoba con ese numerito en la parte de arriba. Esa escoba te saldrá si vas a colocar elementos en los cuales vas a poder colocar en filas como las parcelas, los árboles, los arbustos y las decoraciones de las cuales tienes más de un ítem guardado en el almacenaje. Esto es ideal para colocar, por ejemplo, los suelos o colocar, por ejemplo, las parcelas en alguna forma en especial o simplemente hacer hileras. Con eso ustedes no tienen que ir parcela por parcela con sus 200 parcelas, sino que simplemente agarran la escoba y le dan hacia adelante y la escoba te va a ir pegando los mismos elementos una y otra vez. Bien, ahora les voy a mostrar las categorías en las cuales está subdividida el botón de las cajitas para afuera y las cajitas para adentro. Para que ustedes puedan ingresar elementos en mayor cantidad, existe esta cajita con la flecha hacia adentro. Está dividida en 4 categorías. La parte de arriba te va a mostrar las parcelas, los corrales de los animales, o sea, las vacas, los pollos, las ovejas, las cabras, las casetas de los animales como conejos, los establos, los burros, etcétera. También te va a mostrar el árbol de la colmena y el árbol de las ardillas. El siguiente botón, que es la casita que está pintada, esa casita va a contener el granero, el silo, las moledoras y todas las máquinas que tienes compradas hasta el momento. El tercer ítem es el que abarca los árboles y los arbustos. Todos los árboles que tenemos en Hay Day que produzcan frutos son los que van a ir en ese botón. Mientras que la última característica, el último botón, que es la florecita, ahí están las decoraciones. Incluyen todo tipo de decoraciones, incluyendo también los árboles y los arbustos que son exclusivamente decoración. Ahí vas a encontrar todo tipo de decoración que has recibido desde que iniciaste el juego o que te ha dado el derby o que tú has comprado. Para meter los elementos y sacarlos de tu diseño, simplemente abres esta caja y si quieres meter, por ejemplo, las parcelas, los corrales de animales, las casetas y esas cosas, le das doble clic a ese botón de las parcelas e inmediatamente todas esas cosas se van a ir al almacenaje y se van a perder de tu diseño, dándote el espacio libre y desocupado para que tú puedas utilizar tu imaginación y modificar las cosas a tu gusto. Bien, como les comentaba, una vez ingresan ustedes al diseño, van a encontrar completamente vacía su granja. Ahí ustedes entonces y su imaginación, su creatividad, van a empezar a colocar todos los elementos del diseño en donde ustedes quieran que les quepa dentro de su granja. Si tienen alguna parte que no ha sido desbloqueada o alguna roca que no se pueda quitar, que no hace parte de la decoración, todos esos elementos van a aparecer como transparentes y no se van a poder quitar hasta que ustedes estén en el diseño original, no en el modo edición, sino en su granja original. Si tienen algún elemento, los elementos en el modo edición se dividen en dos: los elementos obligatorios y los elementos que ustedes pueden o no colocar dentro de su diseño. Todos los elementos obligatorios son los 3 primeros que les acabo de mostrar: los animales, las casetas, las máquinas, los árboles y arbustos que dan frutos. Todos esos elementos sí o sí los tienen que colocar en su diseño para poderlo activar. Entonces, ¿cómo vamos a saber que un diseño le hacen falta elementos obligatorios por colocar? Algunas veces nosotros queremos activar algún diseño y el sistema no nos deja porque tenemos alguna cosa que no hemos colocado. Se van a poder dar cuenta que hace falta un elemento obligatorio, uno o más de uno,
porque les va a salir el signo de admiración en el diseño que ustedes quieren utilizar en rojo. Ese símbolo que les estoy mostrando ahí con la flecha es para mostrarles a ustedes que hacen falta elementos por colocar en su diseño y que por el momento no se puede activar. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Señalan el diseño que quieren activar y que tiene el símbolo de admiración y le van a dar en el botón editar. Inmediatamente entonces van a ingresar a su granja nuevamente como si estuvieran editando normalmente, y en la parte de abajo, la parte inferior derecha, les mostrará la caja con la flechita hacia afuera con un número rojo. Ese número rojo les dirá cuáles son los elementos y cuántos que deben colocar de manera obligatoria en su diseño para activarlo. Entonces, ustedes simplemente le dan clic a la caja con la flecha hacia afuera y se les va a abrir una pestaña ahí mismo sobre esa caja. Les va a mostrar entonces con números rojos en la parte de arriba qué elementos y cuántos son los que ustedes no han colocado. En este caso, en el ejemplo, hay un elemento de parcela que no se ha puesto y hay 3 elementos de arbustos, en este caso 3 ciruelos que yo no he colocado. Eso sucede porque, por ejemplo, a veces estamos en un diseño activo y, por ejemplo, compramos más árboles para hacer las tareas de ayuda o para hacer algún diseño con forma, y eso hace que los otros diseños ustedes también necesiten obligatoriamente colocarlos en su diseño. Los únicos elementos que no hay necesidad de colocar de manera obligatoria son los decorativos. El resto de elementos hay que sí o sí ponerlos o no los dejará cambiar de diseño. Bien, estamos entonces en mi granja principal, que es nivel 161. Y vamos a tratar de entrar al modo de edición. Aquí entonces ustedes están viendo que yo tengo mis parcelas al lado del muelle, tengo mis animales al lado de la mina, tengo también nuestro árbol de colmena, mis animalitos en la mitad de la granja, mis máquinas en la parte de al fondo. Y en esta parte nueva tengo todos mis árboles y arbustos para revivir ahí en forma ordenada, y tengo como una parte de decoraciones exclusivas. Entonces yo ya me aburrí de este diseño, quiero cambiar, o estamos en Navidad o estamos en Halloween y quiero yo cambiar de diseño. Me voy entonces al botón que les comentaba, al cuadradito con flechas, lo presiono y me sale la parte de los diseños de mi granja. Como ustedes pueden notar, yo tengo muchos diseños, tengo 5 diseños, ya los compré todos. Y otra cosa que no les he dicho, que estos diseños se pueden renombrar. Por ejemplo, diseño de diario, diseño 2, por ejemplo, Navidad, para que yo no esté entrando a saber qué diseño es. Un diseño, por ejemplo, de Halloween, etcétera, etcétera. O los puedo dejar como diseño 4, diseño 5, diseño 6. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un diseño nuevo, como yo aquí ya me está mostrando que yo tengo varios diseños y ya no tengo pues diseños desocupados, entonces entro a un diseño cualquiera y le doy editar diseño. Ahí entonces ustedes ven que es otro diseño completamente diferente al que tengo activo. También tengo mis parcelas, los árboles los tengo en otra distribución, los animales también. Mis máquinas están al otro lado, pero ¿qué pasa? Yo ya no me cansé de este diseño o ya no me gusta el gatico. Entonces lo que hago es presionar el botón de la flecha hacia adentro porque quiero recoger todo esto y dejarlo vacío. Entonces, como les comentaba, yo tengo que darle doble clic y los elementos que hacen parte de la parte de las parcelas, de los animales, de las casetas y todo eso se ha ido. Si yo quiero, por ejemplo, meter lo que son la parte de las máquinas, le doy 2 veces y
las máquinas se me desaparecen de mi diseño. Luego, entonces, lo que hago es meter nuestros árboles y nuestros arbustos con un doble clic y todos los árboles y arbustos que dan frutos se desaparecen. Miren lo que les comentaba yo, que los árboles que sirven de decoración, esos sí se quedan quietos. Solo se van a meter si yo coloco doble clic en la decoración. Una vez yo hago esto, ya metí todos los elementos porque me dice que está en 0. Ya tengo completamente mi granja vacía y lista para que yo utilice mi imaginación. Para poder sacar los elementos, simplemente los buscan en la caja con la flecha hacia afuera, porque vamos a sacar nuestros elementos. Vamos a iniciar entonces con las parcelas. De si yo quiero, por ejemplo, mis parcelas aquí, ahí es donde aparece la escoba, por ejemplo. Tengo 151 parcelas por colocar, pero si yo quiero tener 2 aquí y luego tener otras acá con la forma que yo quiera, entonces esto hace que sea mucho más fácil para mí darle la forma que yo quiera a mis parcelas o simplemente rellenar espacios. Si yo solo quiero hacer un cuadrado, pues simplemente cojo con nuestra escoba y le hago un cuadrado simple y la escoba entonces simplemente se va a poner a colocarnos nuestros elementos. Si yo, por ejemplo, ya no quiero las parcelas así o quiero hacer, por ejemplo, un corazón dentro de este cuadrado, pero no quiero ir una por una porque tendría que hacer esto, una por una, y pues yo no quiero hacer esto porque tengo afán y hay más cosas para hacer y el video no puede durar mucho. Le voy a activar entonces el modo de almacenaje sí. Cuando este botón está en sí, yo simplemente toco los elementos y los elementos inmediatamente se van a colocar en el guardado automático y esto me va a hacer que yo pueda darle la forma que yo quiera a mis parcelas o a mis elementos. Puedo meter cualquier elemento que yo quiera dentro de el almacenaje. Esto sucede también con los árboles. Si yo quiero colocar las manzanas en un sitio específico, me aparece mi escoba. Si yo quiero colocar mis arbustos ahí donde estaban antes mis animales, también puedo hacerlo. Pero si yo quiero colocar aquí las moreras, las puedo colocar. No hay ningún inconveniente. Si yo no me gustó este diseño, me parece feo, pues vuelvo y meto otra vez. No, ya no quiero los árboles ahí, me los voy a meter. O ya no quiero las parcelas, las voy a meter. Una vez he colocado todos los elementos obligatorios en mi diseño y ya lo he decorado como yo quiera, simplemente le doy clic en el botón de confirmación, que es el chulito verde que les mostraba al inicio del video. A continuación, entonces, me va a salir una pantalla que me va a pedir confirmar los cambios. Si yo deseo guardar los cambios realizados, le doy en guardar cambios y si quiero seguir editando mi granja, le voy a dar seguir editando. Luego de guardar los cambios, me mostrará nuevamente los diseños que tengo. Debo señalar el que acabo de colocar, el que quiero activar y le voy a dar presionar en el botón activar. Ahí debes tener paciencia y debes esperar unos segundos porque todos los elementos se están cambiando y se están activando. Debes esperar a que el botón gris, el botón de activar se coloque en color gris y ya una vez se ponga en color gris ya está listo para que tú disfrutes tu diseño. Existe otro botón en los diseños que se llama copiar diseño. Este botón te servirá para duplicar un diseño que ya te gusta y que quieres conservar, pero que quieres hacerle un diseño similar o quieres copiar solo una sección de tu granja o quieres modificarle algunas cosas. Y para hacer esto simplemente vas a señalar el diseño que quieres copiar. Luego presionas el botón copiar diseño.
Te va a aparecer entonces que el diseño que quieres copiar se pone gris e inmediatamente salen flechas en todos los espacios que tienes disponible para copiar tu diseño. Dale entonces, presiona aquí cuando escojas el espacio en el cual quieres copiar tu diseño. Si no quieres copiar ya el diseño, te arrepentiste, dale solo cancelar. Bueno, y hasta aquí la guía para principiantes del modo edición. Recuerda que tenemos muchos videos en donde te explico hacer diseños como gatos, zorros, conejos e incluso una Blancanieves y una pareja besándose en la granja. Estos diseños es para que tú puedas replicarlos en tu granja y hacer de tu granja un lugar completamente diferente. Si te gustó este tutorial, dale en me gusta y compártelo con todos tus amigos granjeros para que puedan aprender y hacer lo mismo. Ayúdanos a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote si aún no lo haces y activando la campana para que no te pierdas los nuevos videos. Recuerda que pronto estaremos subiendo la rifa de los 2000 suscriptores. Y vendrán regalos espectaculares para que no te los pierdas. Que tengas un hermoso día, mañana, tarde o noche y que estés muy, muy bien. Chao, chao.